Y luego trae el pecado a la tierra, y también Adán y Eva se rebelan contra la autoridad de Dios. Dios dijo, no comerás de este árbol, y ellos del fruto, y ellos comieron del fruto del árbol. Entonces, el primer pecado fue contra la autoridad. Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Tiene muchos atributos. Tiene el atributo del amor, de la justicia, de la misericordia, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia. Tiene el atributo de la eternidad, de ser la verdad. Pero ¿contra cuál de estos atributos de Dios fue el primer pecado? No fue contra ninguno de estos. El primer pecado fue contra la autoridad. Se rebeló contra la autoridad. Este fue el primer pecado. Este es el pecado original. Este es el pecado con el cual nacemos todos. Y ese niño hermoso, bebé, chiquito, ya nació con este pecado. Y aunque no hubiese cometido ningún pecado, ya es pecador. Nació y lo único que le falta es que se desarrolle el primer pecado. Y se desarrolla, Y ya desde bebé aprenden las primeras palabras. Y una de las primeras palabras que aprenden es no. Y aparentemente nunca hay que mandarlo a una escuela para que aprendan a portarse mal. No hace falta. Siempre hay que mandarlo a situaciones para que aprendan a portarse bien, porque ya venimos con esto. David lo dijo de otra manera: en pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado. Y el primer pecado se llama rebelión. Es el pecado contra la autoridad. Por eso nos molesta la autoridad. Siempre que aparece una autoridad, algo nos molesta. Y por eso quisiéramos más hablar de democracia. Pero lo siento, en el reino de Dios no es así. El que manda se llama Cristo Jesús. Y los demás somos siervos, y los demás somos servidores. Así que Él es el Señor. Y cuando alguien se convierte, que se convierta con el Evangelio del Reino. Porque si no se convierte con el Evangelio del Reino, se va a convertir con un Evangelio de ofertas. Un Evangelio que no tiene condiciones. Y la cruz de Cristo es una cruz que tiene dos partes: la parte de la gracia y la parte de las condiciones. Si solamente nosotros expresamos la parte de la gracia, es un evangelio de ofertas. Que están bien las ofertas si están las condiciones. Y Jesús en un momento tuvo que aclarar esto y le dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y algunos me dirán, dice, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, profetizamos y echamos fuera demonios. Quiere decir que es posible en el nombre de Jesús hacer muchas cosas. Y Jesús luego dice: no os conozco. El Evangelio del Reino nos concientiza de esto y nos vuelve a Jesús. Y cuando uno se entrega con el Evangelio del Reino,
lo primero que dice es lo que dijeron en Pentecostés, después que Pedro predicó. Y les dijo: varones y hermanos, a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír estas palabras, se compungieron de corazón y dijeron: varones y hermanos, ¿qué haremos? Y esta es la gran señal del arrepentimiento. ¿Qué hago? Cuando Pablo se convierte camino a Damasco, esto le pasó. Lo vio al Señor y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, una buena señal de arrepentimiento es cuando podés decir: ¿y ahora qué quieres que haga? Quiere decir que no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. ¿Qué hago? Y entonces es allí donde viene el discipulado. Por eso, los que se convierten con el Evangelio del Reino inmediatamente son discípulos, para ser discipulados. Yo me tomé un trabajo en mi Biblia, anotar, por ejemplo, les leo rápidamente algunos textos, porque la Biblia está escrita, Hechos de los Apóstoles especialmente. La iglesia estaba constituida por discípulos. Capítulo 6:1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Versículo 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Discípulos eran los miembros de la iglesia. Discípulos. Capítulo 9. Y Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La iglesia estaba constituida por discípulos. Capítulo 9, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro. Capítulo 25, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que Saulo fuese discípulo. Y estaba subrayando todas las veces que en las Escrituras aparece en el libro de los Hechos, no le decían miembros de iglesia, le decían discípulos. Capítulo 13, versículo 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y capítulo 14, versículo 28. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Capítulo 16, versículo 1. Y había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Bueno, puedo seguir leyendo. La iglesia estaba constituida por discípulos que se convirtieron con el Evangelio del Reino. Y quiero decirles, ahora estos discípulos es como un niño recién nacido. Hay que enseñarle todo. Porque, ¿qué quieres que haga? Esa fue la reacción de un discípulo. Y yo quiero mostrarle cuando un discípulo está funcionando bien y cómo es el corazón de este discípulo cuando está funcionando y se ha convertido con el Evangelio del Reino. Primeramente, los discípulos se convirtieron para la militancia. Y no tan solo para ser asistentes, miembros tan solo del cuerpo de Cristo. Los discípulos que el Señor entrenó es para la militancia. Jesús escogió a 12 y les dijo: id y haced discípulos
a todas las naciones. No importa el tamaño de la congregación, la visión de cada congregación tiene que ser las naciones. Aunque seamos 4 o 5, es las naciones. Entonces, los discípulos tienen que ser entrenados para la militancia. Digo algunas características, señales en el discípulo. Son las reacciones de un discípulo que crece. Así que sería bueno que puedas estar autoexaminándote si sos o no un discípulo que crece. Primeramente, un discípulo que crece tiene un discipulador. Si yo te pregunto hoy, ¿quién te está discipulando? No me vayas a decir el Espíritu Santo, porque hay algunos que dicen así. No, el Espíritu Santo no, el Señor Jesús. No, fue el Señor Jesús el que dijo, vayan y hagan discípulos. Que estos discípulos que Él formó, hagan a otros. Entonces, alguien tiene que estar sobre tu vida. Entonces, ¿podés decir quién es? Si le preguntaran a Pedro, ¿quién te discipula? ¿Qué decía Pedro? Jesús. Y si le preguntaban a Jesús, ¿cuántos discípulos tenés? 12. Si te pregunto, ¿cuántos discípulos tenés? Y entre 4, 5, 6. ¿No podés decir con claridad? Tengo 4, tengo 3, tengo 10. Bien definido. Es lo mismo que los hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Y entre 4, 5, 6. Y si le preguntan a un hijo, ¿quién es tu papá? Y mi papá está entre él y él. No. Los discípulos tienen bien definido quién es su discipulador y su discipulador tiene bien definido quiénes son sus discípulos. Y estas son las características de un discípulo que crece. Aprecia y ama al que lo discipula. Ama a esa persona, la reconoce, es como un padre. Por otra característica, es enseñable. Es más bien, quiere que lo enseñe. Enséñenme. A veces cuando no ha habido discipuladores o padres espirituales, se ha tenido que recurrir a cursos, a seminarios. En la iglesia primitiva no había cursos, en la iglesia primitiva no había seminarios, no había libros. ¿Por qué? Porque estaban los discipuladores que enseñaban. Entonces, cuando no existe entonces discipulador ni padre espiritual, necesitamos un curso, necesitamos que viajen y otras organizaciones los puedan hacer misioneros, para que vayan a las misiones. Esto no hacía falta cuando son discípulos. ¿Hay alguna pregunta aquí? Si no, sigo. Cuando se le enseña a un discípulo, ¿qué se le enseña? No se le enseña cuestiones humanas, se le enseña la palabra de Dios. Se le enseña la palabra de Dios. Jesús dijo, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles son esas cosas que Él ha mandado? No dice enseñándoles a guardar todo el Antiguo Testamento. No, todas las cosas que Él ha mandado. ¿Y cuáles son todas las cosas que Él ha mandado? Están magistralmente resumidas. Toda la Biblia en 3 capítulos, el Sermón del Monte. Por lo menos tu
discípulo tiene que conocer el Sermón del Monte. Después que conozca sobre Abraham, sobre Jacob, pero especialmente en el reino de Dios, si él va a funcionar en el reino de Dios, entonces tiene que conocer estas cosas que él ha mandado. Y después enseñémosles toda la palabra de los salmos de David, de Goliat y todo. ¿Está bien? Y cuando se le enseña, actúa de acuerdo a lo que se le enseña. No lo toma como una opinión más. Ah, pero yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Si Dios lo dice, suficiente. Justamente ustedes van a encontrar que en el Sermón del Monte las cosas están bien claras y definidas. Y de paso digo, en el Sermón del Monte, ¿con qué empieza la enseñanza? Con el carácter. Las bienaventuranzas tienen que ver todas con el carácter. Curiosamente dejamos el carácter para el final. Jesús lo puso al principio, notablemente. Otra característica que tiene un discípulo que crece es que tiene abierta su vida. Ha abierto su vida, ha abierto su pasado. Hay gente que no crece porque su pasado está escondido y está enterrado. Y su pasado actúa cuando no está abierto y entró la luz de Dios. Y qué importante es abrir el pasado. Y el discipulador está para eso también. Es como un padre y abre la persona y puede abrir su pasado, aún pecados que nunca los abrió ni nunca los confesó. Pero al no hacerlo, es un peso que tiene adentro y no lo puede sacar. Y el diablo apunta, siempre condenando por causa de eso. Qué importante es abrir el corazón. Un discípulo que crece es un discípulo que tiene abierta su vida. Un discípulo que crece es un discípulo que informa de las decisiones importantes que va a tomar. Él no toma decisiones porque sí nomás. Decisiones, yo digo algunas decisiones. Si es soltero, me gusta esa persona, me gusta esa chica, me gusta ese muchacho. ¿Por qué? Porque busca el amén de Dios y el amén del cuerpo de Cristo. Entonces quiere consultar y no se apresura. A veces están entrando jóvenes nuevos y estos jóvenes nuevos entran y son jóvenes, pueden ser chicas nuevas, pero ya hay 2 o 3 muchachos que están entrando chicas. Y están entrando muchachos y entonces no le dejan enamorarse de Cristo Jesús. Déjenlo un tiempo, que se enamoren primero del Señor y después que se enamoren entre ellos, porque a veces cuando se enamoran rápidamente y hay problemas, confunden los amores y muchos dejan al Señor por esta razón. Bueno, entonces un buen discípulo es aquel que escucha las decisiones y puede esperar, o tiene que cambiar de trabajo y entonces tiene que mudarse, pero mudarse significa una decisión difícil, o cambiar de trabajo significaría descuidar la familia, pero ganaría más. Pero él prefiere pedir opinión. ¿Y qué opinan sobre esto? Entonces, sobre las grandes decisiones que va a afectar a la familia y también va a afectar a la iglesia. Entonces, él, en estas grandes decisiones que afectarán su familia, afectarán la iglesia, entonces él pregunta. No dice, Dios me dijo, porque cuando alguien te viene y te dice, Dios me dijo, bueno, Dios te bendiga. Pero las personas prudentes y sabias
En la multitud de consejos está la sabiduría. Pero alguien que viene y te dice, Dios me dijo que me ponga de novia, por favor, socorro. Y yo no digo que Dios no... Cuando Dios habla, por favor, es una palabra profética. Cuando es personal, abrila, que sea juzgada. Toda profecía tiene que ser juzgada. Y cuando es una profecía para tomar tremendas decisiones, tiene que ser juzgada también. Bueno, informa sobre las decisiones importantes. Quiere el amén de Dios, quiere el amén de su familia, quiere el amén del cuerpo de Cristo. A la vez, la persona el discípulo que crece, tiene hambre y sed. Alguno dice de Dios. Sí. Pero en especial, hambre y sed de la voluntad de Dios. Señor, ¿no vienes a comer? Y él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Hay algunos que están enamorados y en los coros y se enamoran, pero no hacen la voluntad de Dios. Dios se tapa los oídos. Que tenga hambre y sed. Que le guste la voluntad de Dios. Me gusta tu voluntad. Tengo hambre y sed. Y te digo, esto va acompañado de la manifestación de su presencia. Otra cosa, un discípulo que crece es un discípulo como que está hambriento, presta atención a la enseñanza. Siempre anda con un cuadernito. ¿Por qué? Porque no quiere olvidarse. Por ejemplo, ahora los que no trajeron un cuadernito, ¿por qué es? Porque tienen una gran memoria. Son impresionantes la memoria que tienen. Entonces no les hace falta. Pero aquellos que tienen hambre y sed de aprender, toman nota. Menos mal que el Señor Jesús le dijo a Juan, que miraba eso y estaba sorprendido, y le dijo, escribe. Aleluya. Gracias a Dios que Isaías escribió también. Gracias a Dios. Bueno, escribe. Amén. Tráete tu cuadernito. Yo tengo... El celular escribe. Bueno. Graba. A mí me gusta escribir porque podría grabar, pero me gusta escribir porque es lo que entendí. Y he aprendido a resumir. A lo mejor una frase larga, una expresión extensa en una frase. He aprendido, pero esto es con la práctica. Y después si alguien me pregunta, ¿el hermano de qué habló? Oh, fue maravilloso. ¿Qué tal? Y la presencia de... ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Oh, fue tremendo, me tocó. ¿Pero qué te tocó? Mira, fue... Qué lástima. Qué lástima. Quizás tu hijo quiera saber lo de esta noche. ¿Qué se dijo? Entonces el discípulo es una persona que presta atención a la enseñanza y en lo posible no quiere que se pierda nada. Un discípulo que crece
tiene a la vez muchas preguntas sobre lo enseñado. ¿Cómo es esto? Y si no entendió algo, quiere entenderlo, porque quiere vivirlo. Las cosas que son incoherentes, que son lindas, pero no se pueden. ¿Cómo lo vivo a esto? ¿Cómo hago para vivir esto? Bueno, entonces el discípulo tiene preguntas. Y los discípulos de Jesús tenían preguntas obvias. Y a veces lo hacían enojar al Señor. Señor, dice, no trajimos pan. Y Jesús dijo, pero si hace rato yo multipliqué los panes. Cuando les hablé de que no trajeran pan, era para que no comieran del pan de los fariseos. Bueno, pero tenían preguntas. Y las preguntas son buenas señales, porque sabes dónde está parada la persona. Y a veces a mí me gusta hacer preguntas, especialmente a hermanos que conozco. Le pregunté a uno, estando un grupo de discípulos, le digo, ¿sos celoso? Y él no me contestó. Y le pregunto al de al lado, ¿sos celoso? Y lo agarré de improviso. Y le pregunto así, y ninguno me contestó. Y uno me dijo a mí, ¿y tú eres celoso? Y yo me quedé. Qué buenas que son las preguntas. Mirá si te pregunto si sos celoso. Pero no te pregunto. Bueno, pregunta sobre la practicidad de la enseñanza, porque todo lo que se enseña es para ser vivido. Entonces, vamos a encontrar que en las Escrituras hay palabras devocionales y hay palabras que edifican. Las palabras devocionales son lindas, te mandan devocional. Qué hermosos son los devocionales, un masajito. Pero las palabras que edifican son fuertes. A veces hay que romper y poner cosas nuevas. Pero la buena combinación de lo devocional y lo que edifica. Si todos los cultos nuestros son devocionales, cuidado, porque la devoción a veces dura 5 minutos, o 10, o quizás un día. Después se olvida. Lo que se edifica no, se rompe, se construye. Y por eso habla de este tema del Sermón del Monte. Un discípulo que crece, cuando vive algo, cuando se está viviendo, la persona, yo cuando llegué venía de una iglesia tradicional y me llevaron a un mover de Dios, pero un mover distinto. Era un mover que se manifestaba dentro de una casa, de una mansión, una casa grande. Y la gente estaba sentada de a 5 o de a 6. Y a mí me sentaron en uno de estos 5 o 6. Y yo le pregunté al que me llevó, ¿a qué hora empieza la reunión? Él me dice, no, empieza cuando llegás. Ah, ya ahí fue. Y le digo, ¿y quién dirige la reunión? Ah, la dirige el Espíritu Santo. Ah. Mi estructura no tenía esas cosas. Y entonces resulta que en ese grupo de 5 o 6, cada uno comenzó a contar cómo vivía a Dios. Esta mañana, dice yo, me pasó esto con Dios.
Y otro dice, yo leí esto y lo practiqué. Y miren lo que me pasó. Y contó una cosa maravillosa, practicó un versículo bíblico y lo que le pasó. Cuando llegó a mí, yo estaba seco. No tenía nada para decir. Pero eso me marcó. No puede ser que mi vida cristiana no tenga nada para contar. Es porque no vivo. Así que vivir a Dios, vivir la palabra de Dios, hace que tengas deseos de contar. Pero cuando uno no vive nada, no cuenta nada. Pero cuando uno vive, quiere contar, quiere que otros se enteren. Tiene testimonio. Amén. Gloria a Dios. Qué importante que en una reunión pública no solamente escuchemos una palabra, sino también los testimonios. Y los hermanos tienen experiencias con Dios. Quiero conocerlas. Sí, Dios me sanó, está bien, hay experiencias de milagros, pero también hay experiencias de vida por vivir la palabra. Me costaba amar a una persona, pero Dios me dijo que lo amara, que aún a mis enemigos. Probé a hacerlo y me pasó esto. Aleluya. Bueno, que podamos escucharnos unos a otros. El discípulo que crece es un discípulo que tiene muchas cosas para contar. Busca la practicidad de la enseñanza y comparte lo que vive. Un discípulo que crece tiene también buena relación familiar. Si es hijo, entendió la voluntad de Dios para con los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Está ahí con su padre, que a lo mejor no es el mejor padre, la madre no es la mejor madre, pero Él los honra no porque sean buenos o malos. Él los honra porque Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y si es marido, él cumple su rol de esposo, es cabeza de su esposa, pero no la cabeza para mandarla, sino cabeza para servir. ¿Y qué hay cuando una cabeza está enferma? Las cabezas cuando se enferman. Una cabeza enferma, antes le ponían el chaleco de fuerza. ¿Y dónde se lo ponían? En el cuerpo. ¿Pero qué tenía enfermo? ¿Y dónde le ponían el chaleco? ¿Pero qué tenía enfermo? ¿Dónde tendrían que ponerle el chaleco? En la cabeza. ¿Pero dónde va? En la mujer y en los hijos. Entonces es la cabeza la que hay que revisar. Pero aquella persona que crece, entendió esto, mi rol es ser cabeza, pero cabeza sana. Y la mujer entendió su rol de esposa. ¿Cuál es el rol de la esposa? De paso. ¿Cuál? La esposa, a ver. Ayuda. Hay muchas bromas, ¿verdad? Se dicen muchas cosas. Pero el rol de la esposa, ayuda idónea del hombre, para que él sea la cabeza. Porque a veces no es la cabeza en toda su plenitud, porque la mujer no está funcionando como la ayuda idónea. Pero ella entendió porque es discípula. Yo quiero agradar no a mi marido, yo quiero agradar a Dios con mi rol. Y el marido también dice, yo no quiero agradar a mi esposa, yo quiero agradar a Dios con el rol. Es buen discípulo. Son buenas señales. Otra señal que está creciendo como discípulo. Está agradecido a Dios por el trabajo que tiene.
Quizás a lo mejor no es el trabajo que le gusta, él tiene trabajo. Y él no trabaja para el patrón, no, él trabaja para el Señor. No lo echan. ¿Por qué no lo echan? Porque es productivo. Porque produce. Porque es un buen obrero. ¿Por qué es un buen obrero? Porque él trabaja para Dios. Él no trabaja para el ojo. Él trabaja para Dios. Está agradecido por el trabajo. Un discípulo que crece es un discípulo que no divide lo secular de lo espiritual. Estábamos jugando un partido de fútbol entre hermanos y un hermano le erró a la pelota y le dio una patada al otro hermano y lo tiró al suelo. Y el otro hermano que estaba en el suelo se levantó furioso y se le fue al que le había pegado la patada. Y entonces el referee, el árbitro, que también era un hermano, le dice: ¿qué vas a hacer? Pero mira cómo me pegó y cómo me dejó la rodilla. Mira, y se le iba. ¿Pero qué vas a hacer? ¿No ves que es tu hermano en Cristo? Y el otro dijo: sí, pero ahora no estamos en la iglesia. Un discípulo es aquel que lleva a la iglesia a donde va. No divide lo secular de lo espiritual. Todo es espiritual. No es todo es secular. No, es al revés. Todo es espiritual. Porque cuando Dios creó todas las cosas, no había nada. Y Dios, que es espíritu, dijo: sean los cielos y la tierra, y fueron los cielos y la tierra. Lo material sale de lo espiritual. Todo es espiritual. Sí, pero ahora estoy con las redes. Cuidado con las redes. Sí, pero no estoy en la iglesia ahora. ¿Cómo que no? ¿Estás? ¿Sos de iglesia? ¿Sos miembro? Bueno, el discípulo que crece es un discípulo que tiene en cuenta y no divide lo espiritual de lo secular. Para él todo es espiritual. Aleluya. Están creciendo. Otra característica de un discípulo que crece. Un discípulo que crece tiene auto. Disciplina. Tiene autodisciplina. Una persona que tiene autodisciplina es una persona que sabe sus partes fuertes y sus partes débiles. No ignora, ni dice: yo no tengo partes débiles. No. Él reconoce que tiene algunas partes débiles. Entonces, él busca a Dios. Gracias a Dios por los que buscan a Dios por autodisciplina. Uno de ellos, ¿sabe quién fue? Pablo. Porque él dijo: yo golpeo mi cuerpo para ponerlo en sujeción. No sea que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser eliminado. Autodisciplina. Qué importante la autodisciplina. Está creciendo. Da evidencias de autodisciplina. ¿Le digo en qué cosa?
en el dinero, en el dinero. Él no... Hay algunos que... Primero, lo que no quiere el discípulo es tener deudas. Porque las deudas traban la vida espiritual. A lo mejor las quiere pagar, pero te traban. ¿Cómo te traban? Te hacen pensar, no te hacen dormir, no te da descanso. Entonces procura él zafar de las deudas y no entrar en deudas. Disciplina en el dinero. Nosotros hablamos de cómo disciplinar el dinero. No sé si alguna vez se ha dicho por aquí que si la persona puede recibir el dinero todo de una vez en un sueldo, es más fácil que recibirlo poco a poco. Pero lo primero que ayuda a disciplinarme en el dinero es que el diezmo me ayuda a saber cuánto gano. Y después tengo el 90% que me ayuda a... Ahora sé que con este 90% de aquí tiene que venir, tengo que administrar, según Dios, el 90%. Disciplina en el dinero. ¿Disciplina en qué más? Disciplina en el área sexual. Nosotros somos pastores y líderes. Nosotros tenemos que ser personas con limpia trayectoria. Este tema del sexo, por favor, cuidémoslo hasta exageradamente. No sé aquí, pero aún en Rosario, de donde vengo, de donde venimos, tratamos que en el auto no ir solo con una mujer, si somos varones. Pero la pobre hermana que vive tan lejos, yo sé, pero podemos ir de a 3. Y en una moto menos. Porque cuando frena la moto, ¿qué pasa? Entonces tengamos cuidado aún en estas cosas. También para no ser mal interpretados, ni mal interpretadas. Entonces, autodisciplina en el área sexual. ¿Está bien? Enseñen a sus hijos, de paso les digo, sobre cuidarse en esta área, para que el día de mañana no haya situaciones que puedan anticiparse, no esperar que llegue el problema para enseñar. No esperen el problema para enseñar. Que puedan enseñar anticipadamente, antes. Otra cosa para disciplinar es el tiempo. Autodisciplina con el tiempo. A veces seguimos hablando con personas cuando hace rato que terminó la conversación. Pero seguimos, y ahora que un pastelito, y ahora un quequito, y seguimos. Ya terminó la charla, terminó hace media hora. Por favor. Hay algunos que dicen, no tengo tiempo. Sí hay tiempo para todo. Pero tienes que disciplinarlo. Otra cosa que hay que disciplinar es tu carácter. Hay alguno que tiene un carácter que... Mira el de al lado. Si supieras. Pero, por favor, tu carácter. Puedes ser la mejor de las personas, pero con un carácter terrible. ¿De qué te vale ser la mejor de las personas si el carácter no te ayuda?
es el carácter de Cristo. Otra cosa que hay que tener autodisciplina tiene que ver con las tentaciones, gustos, preferencias, autodisciplina. Otra cosa que tenés que tener autodisciplina en las metas de tu vida. Hay metas, que es bueno tener metas. Hay algunos que no se ponen metas. Jesús se puso metas. Gracias a Dios que Jesús se puso metas. La primera parte de las metas de Jesús era estar con sus padres. La segunda parte de las metas de Jesús, parece que José, el papá, murió y entonces él tuvo que sostener a la familia hasta los 30. Y la otra parte es su ministerio. Lo más corto de las metas de Jesús fue su ministerio. 3 años. Pero en 3 años él tenía metas. Las metas que él tenía, ¿qué eran? Era anunciar el Evangelio del Reino, era mostrar el poder de Dios, era mostrar que Él era el Hijo de Dios y formar 12 discípulos para que llenen el planeta. Son metas. Es importante que en tu autodisciplina tengas metas. Algunos tienen metas solamente en las cosas naturales, pero no en las espirituales. Fíjate que las metas espirituales coincidan con las metas que propone el Señor. Yo quiero ser el mejor cantante para Cristo. Eso no está en las Escrituras. Y yo no digo